inepto, inservible, pensar, volver a pensar, negociar, negación, renegociación, rendirse, aceptar. Estos son los pensamientos que usualmente rondan cuando nos encontramos en un estado negativo, buscando una salida, explorando rutas de escape, unas más sanas que otras, pero no todas iguales, pero sí con el mismo efecto, alivio. Traído por una mente creativa, Frank Henenlotter nos cuenta una historia acerca de la adicción y dependencia, representada por un monstruo externo de nuestro universo. El origen de este ser espacial remonta con una clásica pareja de ancianos mostrándonos cómo el cambio afecta a las personas. Aquí se nos dan las primeras pistas del monstruo. Primero, le gusta comer cerebros. Segundo, prefiere los ambientes húmedos. Esto se observa por las tinas y baldes de agua que usa para reposar su cuerpo. Tercero, genera una gran dependencia a aquellos que conoce. Lo primero que tenemos en pantalla son las consecuencias que deja el alien ante sus víctimas. Observamos que la pareja de ancianos entran en estado eufórico al no poder encontrar a su amigo especial, buscando por todos lados e irrumpiendo a vecinos para tener éxito en su búsqueda. Como consecuencia, terminamos con una escena de la pareja, expulsando espuma por la boca, como si se tratase de sobredosis, pero, ¿qué lo causa? El primer encuentro que tenemos con Aylmer se da a partir de que Brian sufre una enfermedad. Brian despierta asustado y sorprendido por el hecho de tener sangre alrededor de su cuerpo, en donde podemos dar el primer vistazo de la criatura. Pero hablemos del pequeño alien. Aylmer sobrevive a través de una simbiosis parasitaria, en el cual se adhiere a través de la nuca, como se puede observar en el caso de Brian. Tratándose de un hematófago utiliza anticoagulantes, por lo cual Brian no siente ningún dolor y por esa situación queda sorprendido, al revisar el tamaño de esa cicatriz. Pero esto no quiere decir que lo excluye de las consecuencias. Poco después de la aplicación del sedante o líquido de Aylmer empiezan a surgir las sensaciones de dolor causadas por la mordedura del ser espacial. Un ser de forma fálica y de tejido cerebral, imitando la apariencia de una sanguijuela. Desde aquí podemos especular que es un ser de hábitat acuosa debido a que prefiere mantenerse en zonas húmedas. Otro de los efectos secundarios que se pueden observar a lo largo del filme es la presencia de trastornos de comportamiento. Brian actuará de forma inusual de manera gradual en lo que avance el filme, empezando con espasmos o reacciones involuntarias hasta más extremos, llegando al punto de alucinaciones y pérdida de la noción de la realidad. Sumando otra característica se encuentra la aparición de fotosensibilidad, sí, similar a un vampiro o cuando te la pasas más de un año encerrado. Todas estas percepciones y sensaciones son efectos secundarios causados por el jugo especial de Aylmer. En el caso de Brian vive esta experiencia a través de un viaje psicodélico. Ante la perspectiva de Brian se manifiesta en un entorno líquido que lo cubre por completo, hasta llegar al nirvana. Algo curioso de la personalidad de Aylmer, porque sí, este ser tiene pensamientos e individualidad propia, es la interacción con su huésped. Como si se tratase del dealer de turno, Aylmer les ofrece esa experiencia psicodélica a cambio de obediencia absoluta, mencionando al huésped que acciones como pensar y actuar ya no son necesarios para el huésped, ya que él se hará cargo de esas tareas mundanas. Teniendo una personalidad tranquila pero soberbia, a Aylmer no se le dificulta manipular a sus víctimas, especialmente cuando los tiene a la merced de su líquido, volviéndolos totalmente dependientes. Para que Aylmer les pueda suministrar su líquido especial, solamente deben dejar que se adhiera a su cuello. Para que sea capaz de adherirse a ellos, una vez adherido Aylmer extenderá su mandíbula, asemejando las extensiones de una boa para así liberar una extensión de su cuerpo para finalmente inyectar la sustancia dentro del cerebro del afectado. Como era de esperar, Aylmer es un ser sanguinario y su forma de caza
es acercarse lo suficiente a su objetivo para adherirse a su presa y devorarlo. Obviamente su alimento favorito es el cerebro, cosa que será demostrada en varias escenas. De hecho, en el principio nos muestran este gusto debido a que la pareja de ancianos con los que antes convivía, les proporcionaba este alimento. Pero para este monstruo, un cerebro de animal no sacia su apetito. Conforme pasa el tiempo y más se consume la sustancia, el consumidor del jugo se vuelve más inhibido a la comunicación, y se aleja cada vez más de la realidad perdiéndose en su mundo. Otro efecto secundario al ser un consumidor más frecuente, es la aparición de alusiones de acuerdo a las necesidades de Aylmer, como se puede ver en la cena entre Brian y su pareja en donde se reflejan los deseos de alimentarse de Aylmer. El origen de Aylmer es contada por este adorable anciano, que nos habla de su existencia teniendo una data de origen desde las cruzadas, pasando por reyes, militares, mercenarios, políticos, hasta terminar en las manos de este junkie con el nombre de Brian. En la fase de desintoxicación, podemos observar el verdadero martirio que pasa Brian, empezando como cualquier limpieza. La abstinencia es la primera batalla que debe de enfrentar. Pero no solo eso, agrega los síntomas típicos, como náuseas, fiebres y alucinaciones. Si en su primer viaje fueron fantásticos, ahora son tortuosas pesadillas a las que debe de enfrentar. La última fase de quiebre para Brian significa el control de Aylmer sobre el huésped, en donde ahora puede manipular a su anfitrión a voluntad propia, en donde sus pensamientos y acciones al fin son uno. Mira un cameo, al parecer no solo Marvel puede. A ver si muy sabios, ¿a quién pertenece ese peculiar cesto? Regresando al punto, podemos ver la simbiosis completa de Aylmer, en donde ahora puede manipular el cuerpo de Brian a voluntad, como se observa en la conversación que tiene con Bárbara. Aylmer al fin de cuentas no es indestructible, y de hecho es una de las criaturas más fáciles de vencer. Lo único que se necesita es tener fuerza de voluntad, no verse afectado por su líquido y obviamente conocer de su existencia, como se ve en la pelea final. Lo único que hace falta para vencerlo, es agarrarlo de su cuerpo, obviamente evitando su mordida para no recibir daño fatal, como pasó con la pareja de ancianos. Pensando que ya habíamos observado todas las fases del líquido azul de Aylmer, de hecho aún no, y es aquí en donde se nos responde el por qué no suministraba una dosis mayor a su huésped. Después de la pelea final, Aylmer fue exprimido por la mano vengativa de Morris, lo que ocasiona una reacción de reflejo en donde todo su jugo especial es derramado en la cabeza de Brian, mientras este seguía adherido, causando en Brian la aparición de protuberancias en su cabeza y desbordando el líquido de Aylmer, para al final, después de una sobredosis de jugo, su cabeza empieza a fragmentarse para dar un último espectáculo de luces y así terminar la película. Bueno, como verán, qué buena autorreferencia a Basket Case, pero hablando en cereal, al ser una película de culto, se me hace raro que no sea muy comentada en este lado del charco. Conforme a la historia del filme, la historia principal gira en torno en un viaje a las adicciones y consecuencias, representadas por la criatura con el nombre de Aylmer. Caso curioso que su origen sea a partir de la Edad Media, pero no recibimos información más allá de que es un ser del espacio exterior amante de devorar cerebros. Y sin más que decir, nos vemos en the next check.